Dios les bendiga en esta noche maravillosa. Les saluda el pastor Humberto Manquera, a la Iglesia Fuente de Vida Eterna y a todos aquellos que nos pueden llegar a ver más adelante. Vamos a continuar con nuestra cronología y la serie sobre la pasión de Cristo. Semana Santa, estamos celebrando esta semana de Semana Santa, es la pasión de Cristo. En esta hora hemos visto el día domingo de Palmas, la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y luego el lunes vimos la limpieza del templo, cómo Jesús limpió el templo, los cambistas. El martes vimos la autoridad cuestionada de Jesús. Y el día de hoy, el día miércoles, enseñando en el templo y después en el discurso en el Monte de los Olivos. Y hoy jueves vamos a ver 3 acontecimientos o 4 acontecimientos. Número 1, la última cena. Vamos a ver la oración de Jesús en Getsemaní y la traición y el arresto de Jesús. En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, Lucas nos da una cronología muy clara, muy específica de los acontecimientos. Y vemos ahí en el versículo 22 que se acerca, versículo 1, dice Lucas 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. La Pascua recuerda que era la celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y dice el verso 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Fíjese bien, buscaban la ocasión de cómo quitarle la vida a Jesús por la entrada triunfal. Los desafió con su autoridad. Jesús enseñaba en el templo y lo refutaba y lo desenmascaró la hipocresía y la falsedad del sistema religioso, y porque no podían con Jesús, querían quitarle la vida. Pero en el versículo 3, fíjese bien, qué interesante que siempre Satanás va a usar a la persona más débil, a la persona que se deje usar. Satanás va a entrar en esa persona. Versículo 3, Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Uno de los 12 apóstoles, uno que comía con Jesús, que caminaba con Jesús, que andaba con Jesús, cercano a Jesús, fue el que lo traicionó. Qué coincidencia, ¿no? Todos y cada uno de nosotros en el proceso de nuestra vida vamos a tener nuestros Judas. Aquellas personas que están cerca de nosotros, que pensamos que podemos confiar en ellas, en ellos o en ellas, y al último nos vienen dando la puñalada por la espalda. Por eso el muy popular dicho, el beso de Judas, de aquellas personas que aparentemente te expresan amor, te dicen que te aman, te dicen que eres sus amigos, pero por atrás te están apuñalando por la espalda. Versículo 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron. Fíjese la maldad se alegra en la misma maldad. A veces las personas que no se llevan entre sí, cuando tú has experimentado un complot, cuando tú has experimentado una traición, si esas personas no se llevan entre sí, aún para la maldad, Satanás los une. Qué coincidencia y qué paradoja, ¿verdad? Que personas que no se llevan como para hacer el mal, sí se pueden unir y sí se unen. Y vemos aquí que estos sí alegraron. En el versículo 5, y convinieron en darle dinero. Versículo 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Siempre va a haber, cuida tus espaldas. Una historia que leí hace poco de los Navy SEALs. Esos hombres en un grupo de 100, cuando son entrenados y para hacer el examen, la prueba de aprobación, los llevan al mar y pasan horas, días en el mar. Y de esos 100,
Si acaso 10 de ellos se gradúan, los demás cuitean, los demás tiran la toalla, los demás renuncian. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil, porque es muy duro esas pruebas. Y en la vida nosotros tenemos que rodearnos de personas que nos amen, de personas que van a cuidar tus espaldas. Y como esas personas son los únicos 10 que tuvieron la victoria y la fortaleza para vencer, ellos saben que esos no te van a dejar, que esos no te van a dar la espalda. Si estudiamos en el capítulo 6 del libro de los Efesios y vemos la armadura de Dios y vemos que toda la armadura es defensiva, vemos el escudo de la fe, el casco, el yelmo de la salvación, el cinto que me ciñe el lomo, el calzado del evangelio y la espada del espíritu. Pero si tú ves, en tu espalda no hay quien cuide tus espaldas. El único que puede cuidar tus espaldas es Dios. Dios es nuestra retaguardia. Dios les bendiga. Y mira lo que dice ahí. Se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fíjese bien, Jesús ya había hecho preparativos, y el único de los 4 evangelios, el único que revela los nombres de los 2 enviados que Jesús envió para preparar el lugar, fue el evangelio de Lucas. Pedro y Juan fueron a preparar el lugar. Jesús ya hizo preparativos. Vayan. ¿Y cómo vamos a saber quién es la persona? Cuando vea su nombre. No era normal y común ver a un hombre con un cántaro de agua. ¿Por qué? Porque ese era un trabajo de mujeres, esa era una responsabilidad de las mujeres, mas sin embargo, Jesús dijo: cuando vean ese, síganlo. Y cuando lleguen, el dueño de la casa le va a decir: ¿dónde está el aposento que el Señor ha designado para que comer la cena con sus discípulos? El aposento alto, en el cual se menciona de la última cena, muchos de los peregrinos piensan que es el mismo lugar donde descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban reunidos en un aposento alto, pero no es el mismo lugar. Este aposento de la última cena era un lugar que se rentaba para los peregrinos que venían de afuera para celebrar la Santa Cena. Te vamos a poner más adelante una foto de cómo era la mesa. No era como la pintan en los cuadros, ¿verdad? Que están en una mesa normal. No, te la vamos a poner en unos minutos más para que te des una idea cómo era la mesa donde los discípulos y donde se acostumbraba. Ahora, preparar la cena para 13 personas, 12 discípulos, con el Señor eran 13. Había que matar un cordero, había que preparar el pan, había que preparar el vino, tenía que preparar la mesa y sentar a cada persona en el lugar indicado. No vamos a entrar en detalle ahí, pero vamos a ver esto. En el versículo 11, y decir al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús en el día jueves iba a celebrar la Pascua, iba a celebrar la cena con sus discípulos en preparación de lo que iba a acontecer en su último
comida con sus discípulos. Mire el significado tan importante que Jesús nos enseña a nosotros. Verso 16. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Había 4 copas que se tomaban en la Pascua. Y Jesús toma la copa del agradecimiento, de la gratitud, y toma la Pascua, la copa de acción de gracias. Dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Qué importante la obediencia de Pedro y de Juan, de ser discípulos obedientes, dispuestos a obedecer al maestro para celebrar la Pascua, para celebrar la última cena. Si Jesús no hubiera hecho preparativos, si ellos no hubieran ido a cumplir el mandato en obediencia de Jesús y celebrar la cena, Jesús no les hubiera podido enseñar la importancia del pan, que es el cuerpo de Cristo, la importancia de la sangre de Cristo. No hubiera podido enseñarnos a nosotros la celebración del significado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que el Señor, aleluya, y la obediencia de los discípulos en seguimiento al mandato de Jesús cumplieron con la orden del Señor y no les pareció algo insignificante. ¿Cómo yo voy a preparar la mesa? Que vaya otro. No hay trabajo pequeño para Dios. Todo trabajo que se haga de corazón en obediencia es importante en el reino de Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Jesús estaba usando la figura del pan y lo estaba partiendo en señal que la vida de Jesús iba a ser partida, iba a ser sacrificada por nuestros pecados. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Fíjese bien, el pan lo parte, la copa que representa la sangre que se iba a derramar para remisión, la copa de la redención. Jesús estaba tomando la copa por la cual iba a redimirnos a nosotros, la humanidad completa. Pero en esa misma mesa que Jesús está enseñando, educando a sus discípulos del pan que es el cuerpo, del vino que es la sangre, dentro de esa mesa hay un traidor. Dentro de esa mesa hay alguien que le va a dar la puñalada por la espalda. Dentro de esa mesa, de su círculo cercano, de su círculo íntimo, le iba a dar la espalda. Versículo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay, fíjese bien, este es un hay sin H. Cuando la Biblia habla de un hay sin H, habla de un sufrimiento. Con H significa que tiene, que hay un espacio, que hay un lugar, pero sin H significa dolor, de sufrimiento, calamidad. A la verdad, el Hijo del Hombre según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacerlo? Fíjese bien, todos se sentían culpables. Nadie se sentía seguro de ser el traidor. Había una inseguridad. ¿De quién está hablando? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? ¿Seré yo quien lo va a traicionar al Señor? Vemos aquí la última cena. Jesús se sienta con los discípulos
parte el pan, toma la copa del vino. Pero no solamente Jesús les enseña el nuevo pacto, el sacrificio que iba a ser su cuerpo en la cruz del Calvario y la sangre que se iba a derramar para el perdón de pecados. Pero Jesús entra a la otra etapa de la enseñanza sobre la importancia del servicio. Qué importante es ser siervos de Dios, que seamos servidores del Señor. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿Al hombre o estás sirviendo a Dios? Porque hoy en día muchas personas y mucha gente sirven al hombre y no están sirviendo a Dios. Primero servimos a Dios y en obediencia nos sometemos y servimos al líder que está enfrente de nosotros. Mire lo que dice el verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Fíjese qué interesante esta palabra. Vosotros sois los que habéis permanecido en las pruebas. Los fieles, los verdaderos son los que están contigo en las pruebas. Los que están contigo en los momentos de adversidad, en los momentos de crisis, en los momentos de persecución. Esos son los verdaderos amigos, las verdaderas personas fieles que puedes contar, no las ratas que saltan del barco, aleluya, cuando se empieza a hundir. No, esos, aleluya, esas amistades que están ahí nomás por su beneficio de ellos, a ver qué pueden lucrar de ti, a ver qué ventaja pueden sacar de ti. Pero Jesús les dice, ustedes deben de ser servidores, porque yo soy siervo y le estoy sirviendo a ustedes, y ustedes serán los últimos. Ustedes deberían de ser servidores, así como yo estoy con ustedes, ustedes deberían de ser siervos también. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. La vida y el ministerio de Cristo estuvieron saturados de tentaciones, de privaciones, de penas, de aflicción, sin mencionar los sufrimientos que se aguardaban en la cruz. Pero Jesús le dice, ustedes que han permanecido conmigo, mire la respuesta y la asignación que le da en el versículo 30. El verso 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Así como el Padre me ha asignado un reino, yo les voy a dar uno a ustedes, porque aguantaron persecución conmigo, porque aguantaron crítica conmigo, porque aguantaron adversidades y persecuciones y me hicieron leña, pero ustedes permanecieron a mi lado apoyándome, dándome el sustento, dándome la fortaleza, dándome el ánimo, dándome la motivación que yo necesitaba para mi vida, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjese bien, la recompensa, Dios les va a asignar tronos a los apóstoles, a los 12 apóstoles, a los que estuvieron con Jesús, no a los apóstoles de hoy en día, a los que estuvieron con Jesús. Y ellos van a juzgar a las naciones y a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos aquí la grandeza del servicio. ¿Cuál es la grandeza del servicio? Enseñorearnos, gobernar, ser capataces, tronar dedos y decir, a ver, tú ven, yo hago, haz esto. Es servir. Jesús fue un siervo. Y Dios nos ha llamado a servirnos los unos a los otros. El siervo no es mayor que su Señor. Primera lección, la Santa Cena. El Señor les enseñó el significado de la cena. Segundo, la grandeza y la importancia del
servicio. Número 3, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor nada lo toma por sorpresa. El Señor sabía lo que le iba a acontecer en la cruz. Las siguientes 24 horas Jesús estaba entendiendo y comprendiendo lo que le iba a acontecer, pero sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, como se los había dicho, y Jesús estaba viendo la otra fotografía, la otro panorama, que uno de los discípulos iba a ser tentado para que negara al Señor. Pero fíjese bien, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, por eso nosotros debemos de ser humildes y reconocer que nada podemos por nuestras propias fuerzas. Por eso el apóstol Pablo, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros nos creemos fuertes, entonces somos débiles. Pero la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Cuando yo soy débil, entonces Dios se hace fuerte en mí y su fortaleza entra en acción para levantarme. Satanás no te ha pedido, Pedro, permiso. Recuerde que el enemigo no puede hacer nada sin la autoridad del Padre. Así como Job no pudo tocar su cuerpo ni su familia porque estaba cercado de parte de Dios, pero Dios tuvo que dar permiso. Así le pidió permiso para zarandear a Pedro. Y el Señor dijo: yo he rogado y yo he orado por ti, que no falte tu fe. Que cuando venga el sacudimiento, que cuando venga la prueba, tú te mantengas firme. Que tu fe te saque adelante. Que tu fe te saque victorioso. Que tu fe te saque avante de la situación adversa que vas a atravesar. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Te falta fe? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Estás preocupado? ¿Estás turbado? ¿No puedes dormir? ¿Tienes ansiedad? ¿Te encuentras desesperado? Es que tu fe está débil. Tu fe está flaca. Alimenta tu fe. ¿Cómo? Con la palabra. 10:11 de Romanos dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que aliméntate de la palabra para que tu fe sea fuerte, sea firme, sea sólida. Pero fíjese bien, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dile a tus hermanos que vas a ser tentado y probado para que oren por ti. Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El proverbio popular mexicano dice: más rápido cae un hablador que un cojo. A veces nosotros hablamos sin pensarlo. Por eso proverbio dice: todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. Escucha, pero muchas veces no oímos y hablamos y la regamos y decimos cosas que después no podemos darle vuelta o rewind, como se dice en un disco, ¿verdad? O en un cassette. No podemos hacer rewind, no podemos regresar la cinta y decir: quiero regresar lo que dije. Ya lo dijimos. Pedro se sentía muy valiente porque estaba con Jesús. Es que es fácil, hermano, armarnos de valor cuando está Jesús con nosotros. Pero cuando no lo vemos y está ahí, nos llegan las dudas y los temores. Verso 33 le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Fíjese bien, hermano. Pedro iba a negar ese mismo día al Señor que lo había negado. 3 veces. En el verso 35. Ahora, fíjese la secuencia de las enseñanzas en el último día. En el día jueves, Jesús les está enseñando a los discípulos. Les está enseñando sobre el complot que lo querían matar.
la institución de la cena del Señor, la grandeza del servicio, la negación de Pedro y luego la provisión de Dios. El verso 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿Qué les faltó? Les hizo falta las cosas básicas de la vida. Y en estos momentos el Señor está diciéndonos a nosotros los pastores, a los líderes, ¿les ha hecho falta algo? Tenemos lo básico. El apóstol Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Teniendo pan, un trapo que poner, un techo donde dormir, dice, es suficiente motivo y razón para que estemos contentos y para que estemos alegres. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿les ha faltado algo? Nosotros vamos, la iglesia es del Señor y Él va a suplir, Él va a proveer. ¿Cómo vamos a salir adelante? Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Es bonito hablarlo del púlpito y decirlo a la iglesia, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ahorita es cuando debemos de decirlo, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo Él va a proveer? ¿Cómo Él va a suplir? Yo no sé, pero Él proveerá, Él suplirá. Y Él les dice a los discípulos, durante los 3 años que han estado conmigo, ¿les ha faltado algo? Confíen, descansen en mis promesas, en mi confianza, que yo les voy a suplir y yo les voy a proveer. Alabado sea el Señor. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Luego nos trasladamos al verso 39 a Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Tú me estás viendo detrás de mí esta foto, wallpaper. Si tú me estás viendo en este mural, de donde tú me estás viendo, si tú has ido a Jerusalén, sabes que enfrente de donde tú me estás viendo está el Monte de los Olivos. Pero si tú no has ido del lado de que tú estás, haz de cuenta que estás sentado en el Monte de los Olivos y estás viendo la ciudad de Jerusalén enfrente de ti. Y Jesús cruza el Valle del Cedrón, el Kidron Valley, y llega al Monte de los Olivos. Dice, y saliendo se fue como solía, como era un hábito, una costumbre, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él los apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró. ¿Qué significa el tiro de piedra? La distancia del tiro de piedra significa que estaban a la distancia donde ellos podían oír la oración de Jesús. Ese era el tiro de piedra. La distancia donde los discípulos podían oír la clase de oración que Jesús estaba haciendo. Y Jesús empezó a orar. Fíjese bien. Y puesto de rodillas oró, diciendo en el verso 41, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acuérdese, hay 4 copas que se bebían. Habían bebido 3 copas. Faltaba la copa de la ira, la copa del sufrimiento, la copa de la venganza, de la ira de Dios. Jesús tenía que beberse esa copa, aunque Jesús no quería. Era una copa difícil. Fíjese bien. Jesús les dice, hágase tu voluntad. Vemos aquí que significa que hubiera algo de conflicto entre la voluntad del Padre y del Hijo. No había ningún conflicto. Evadir la copa de la ira divina era una manifestación perfectamente normal de su humanidad. Pero aunque la copa era abominable para él, quiso tomarla porque era la voluntad del Padre. En su oración estaba sometiendo de manera consciente, deliberada y voluntaria todos sus deseos humanos a la voluntad perfecta de su Padre.
Quizás tú no estás de acuerdo por el proceso. Quizás tú no estés de acuerdo con el método, pero es la voluntad de Dios. Jesús no estaba de acuerdo con la copa de la ira, con la copa del sufrimiento, pero esa era la voluntad y él estaba asumiendo y entregando su voluntad porque él estaba agradando a su Padre. Y nosotros, cuando pasemos por el sufrimiento como Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jesús, se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle? Dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Fíjese bien, esto indica con mucha probabilidad una condición física bastante peligrosa que se conoce como hematidrosis. Hematidrosis, cuyo síntoma principal es la efusión de sangre de la transpiración. Puede ser causada por angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se estremezclan. Cristo mismo declaró que su aflicción lo había conducido al umbral de la muerte. ¿Sabes cuál es el nombre o significado de Getsemaní? Getsemaní significa prensa de presión. Jesús estaba en una presión tan fuerte que las ondas sudorípidas se reventaron y las venas donde uno sale sudor se mezclaron con sangre y empezó a sudar gotas con sangre. Imagínese la intensidad, el esfuerzo, la presión. Cuando tú vas a la villa de Nazaret y entras ahí a la prensa, tú ves ahí cómo el aceite, cuando lo molían las aceitunas, lo ponían en una bolsa y le ponían en cuanto lo ponían, había unas prensas de cemento, de concreto, que bajaban y lo apresaban para que el aceite saliera de ahí. Jesús estaba en la prensa de Getsemaní, en la prensa de aceite. Por eso le sacaron a Jesús gotas de sangre de su sudor, la intensidad, la violencia con la que estaba intercediendo. Los capilares se reventaron por causa de la angustia extrema y el esfuerzo físico violento. Si tú estás en el Monte de los Olivos en la noche, es fresco. ¿Cómo una persona orando puede sudar? Pero si tú estás con una intensidad fuerte y profunda, empiezas a sudar. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús les dice a los discípulos: ¿por qué se quedaron dormidos? La tristeza te puede llevar a buscar a Dios, a clamar a Dios, a interceder delante de Dios, o puede llevar a deprimirte, a desanimarte, a derrumbarte. ¿Para qué peleo? Ya no vale la pena. Yo mejor me rindo. Ya no sirve de nada. No. Jesús quería que sus discípulos pelearan juntamente con él, pero ellos se desanimaron de tal grado que se quedaron dormidos, se rindieron, tiraron la toalla. Y Jesús les dijo: levantaos, orad para que no entréis en tentación. Y por eso vamos a ver el siguiente punto en el arresto de Jesús. Jesús estaba orando, quería evitar la copa, pero si vemos aquí el arresto de Jesús, en el verso 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En otro evangelio dice: amigo, ¿qué tienes conmigo? Qué interesante que Jesús, aleluya,
Cuando ve a Judas, el Señor ya sabía lo que iba a acontecer. Acuérdate, a él nada lo toma por sorpresa. Él estaba orando y la intensidad, la fuerza, la violenta oración que Jesús estaba haciendo hizo que las ondas sudorípidas se rompieran, las ondas capilares de sus frentes se rompieran y sangre con sudor se mezclaran de la intensidad que estaba orando, porque estaba a punto de beber la copa del sufrimiento. En el verso 49, viendo lo que estaban con él, que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ahora, qué interesante que este es el último milagro que Jesús hace de sanidad. Fue un milagro que no le pidieron que orara. Este soldado no le dijo: Jesús, ora por mí. Sin embargo, Jesús le pone la mano y le sana la herida. En otras versiones dice que le mochó la oreja y Jesús se la pegó para atrás. Quiere decir que este soldado era un hombre diestro y alcanzó a esquivarse y le volaron la oreja nomás. Pero vemos aquí lo interesante. En el versículo 50, cuando lo hiere con la espada, en el 51, entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya y dejad. Y tocando la oreja le sanó. Vemos aquí que Jesús sana sin que le pidan permiso o sin que le pidan la oración. Jesús lo sanó. Fue la última oración de sanidad que él hace, el último milagro de sanidad. Y dice ahí, en el verso 52, y Jesús dijo a sus principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús les dice: en el día estuve en el templo, ¿por qué no me arrestaron? ¿Por qué no echaron mano de mí? Pero como las tinieblas se mueven en la oscuridad, en la soledad, en lo aislado de los demás, a escondidas, detrás es donde se mueven las tinieblas, en lo oculto. Así han salido como malhechores. Pero es el tiempo de las tinieblas. Las tinieblas tienen su oportunidad para hacer su trabajo. Jesús, vemos aquí, solamente Juan revela el hombre que era la espada de Pedro y que el nombre de la víctima era Malco en Juan. Solo Lucas, el médico, relata la sanidad que se efectuó enseguida. Jesús sana a este hombre. Es la hora de las tinieblas. Si vemos en el verso 54, dice: y prendiéndole. Ahora, Jesús les enseña y luego es arrestado. Pedro niega a Jesús. En el verso 54 dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuera el fuego en el patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 3 veces. Y luego en el verso 60 vemos que vuelve a negar y el gallo canta. Jesús le dijo: esta noche me vas a negar. Se da cuenta todo lo que aconteció. La última cena. El Señor les enseña, manda a los discípulos a los preparativos de la cena que el Señor estaba preparando, la grandeza del servicio, anuncia la negación de Pedro y luego acá vemos que se cumple la provisión de Dios y la oración en Getsemaní. Y vemos el arresto de Jesús. Todo aconteció en el día jueves. En esta noche Jesús está siendo arrestado y es llevado a la casa del sumo sacerdote. Y vemos ahí en el verso 61, entonces vuelto al Señor,
Vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo. Pedro se quedó dormido y cuando le vino la prueba, no tuvo la fuerza, no tuvo el valor, no tuvo el atrevimiento de hacerle frente a la adversidad. Por eso hoy en día necesitamos la oración. Por eso yo quiero orar contigo en esta noche. No conozco tu necesidad, pero fue la noche de pasión. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, comió con ellos, celebró, partió el pan, que era su cuerpo, bebió la copa, que era su sangre, la copa de la redención. Él iba a tomar nuestro lugar para redimirnos, para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue arrestado, fue llevado prisionero por ti y por mí. Aunque la copa del sufrimiento y de la ira no la quería tomar, mas sin embargo, en obediencia al Padre, Él le dijo: hágase tu voluntad. No estoy de acuerdo, no quiero hacerlo, pero estoy obedeciéndote a ti y quiero agradarte a ti. Así que quiero orar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. En este día jueves, Señor, de la última cena, jueves, Señor, aleluya, de la enseñanza, del pan, del vino, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, de la copa del sufrimiento en Getsemaní, de la provisión tuya, del cuidado tuyo, cómo fuiste arrestado y cómo fuiste traicionado por uno que te seguía. En esa misma noche, uno de los 12 te traicionó y uno de los 12 te negó también, Señor. Mas sin embargo, tu amor fue demasiado fuerte para nosotros, Señor. Tu amor es demasiado para cada uno de nosotros. Por eso, tu gracia es más que suficiente, Señor. Nosotros no merecemos este amor, pero es tu amor ágape, amor incondicional. Amor que sobrepasa el entendimiento, las barreras del ser humano, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender y comprender este amor tan grande, el amor ágape, el amor incondicional. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mañana vamos a ver cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús fue torturado, cómo Jesús fue maltratado y escarnecido. Nos vemos mañana en el nombre de Jesús. Bendiciones. Shalom. Recuerda, Él es tu príncipe de paz. Misar Shalom. Bendiciones.